No, profe, bueno, yo tampoco me acuerdo de él. Creo que ya lo habíamos terminado. Sí, profe, sí lo terminamos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, sería el número 4, ¿verdad? Ya. Sí, en este ejemplo número 4, aquí sí ya vamos a ver, además de lo anteriormente visto, otros conceptos nuevos. Entonces el ejemplo 4 nos pide realizar las comparaciones. Sí, sí es el ejemplo 4, ¿verdad? En este. Ujú. Bueno, en el ejemplo anterior, así como dicen en las series, en el capítulo anterior, teníamos ese ejemplo y que era con varias réplicas, era con 3 réplicas, ¿no? Y de ese ejemplo nada más obtuvimos el ANOVA y la ecuación, ¿no? Fue lo único que hicimos. Sí, profe. Entonces, nos falta determinar las pruebas de comparaciones de medias. Este, Estas gráficas para determinar qué niveles de los factores son los que más convienen, para determinar qué nivel o tratamiento del factor es mejor o peor, las pruebas de validación, las gráficas de interacciones y también adicionalmente ahí vamos a ver otras gráficas que nos van a dar también información importante. Entonces vamos a ver el ejemplo. Me dicen si se escucha ahorita que lo ponga. A ver, ahí va. De medias y la verificación de los supuestos para el ejemplo 3. ¿Sí se escuchó eso? Sí, profe. Sí, Vale, profe. entonces vamos desde el principio. Entonces el ejemplo 4 nos pide realizar las comparaciones de medias y la verificación de los supuestos para el ejemplo 3. Las comparaciones de medias, ¿para qué nos van a servir? Para determinar cuando los factores sean significativos, qué niveles son iguales o diferentes de cada uno de estos factores. Cuando en un estudio en un experimento nos resulte factores que no son significativos, pues no vale la pena hacer la comparación de medias, ya que estos factores pues, no afectan o no van a afectar la media, entonces no. Sería irrelevante saber qué niveles de esos factores son los que son diferentes entre sí, ya que no afectan la variable de respuesta. Entonces, la comparación de medias conviene hacerla solamente cuando los factores resultan significativos y precisamente para factores que resultan significativos. En el ejemplo 3 todos los factores y la interacción nos han resultado significativas, entonces sí conviene hacer la comparación de medias. La verificación de los supuestos nos sirve para determinar si el modelo matemático representa o es válido para representar lo que los números nos están indicando en este caso. Son 3 pruebas las que se tienen que hacer para verificar el modelo: prueba de normalidad, de varianzas iguales y prueba de independencia. Bueno, primero aquí ya tenemos la gráfica de residuos. Y bueno, aquí sí es notorio que los puntos están cercanos a la recta que se grafica allí, por lo que el supuesto de normalidad seguramente se cumple. Habríamos que realizar el análisis de normalidad en esta parte, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Bueno, pero aquí al parecer la normalidad de los residuos se cumple. En esta otra gráfica podemos observar
que no se observa un patrón en específico, por lo cual las varianzas de los residuos serán iguales. Entonces también se estaría cumpliendo la prueba de igualdad de varianzas, pero también si queremos establecerlo de una manera más contundente, tendríamos que hacer la prueba de igualdad de varianzas, que esta sale aquí. Bueno, esto ya lo hicimos en ejemplos anteriores, por eso aquí ya no lo estoy haciendo, también para hacer un poco más corto el video. Y aquí en esta gráfica, si no se observa un patrón, o más bien si no se observa relación entre las variables, quiere decir que la independencia existe. Es decir, que si nosotros graficamos aquí una línea recta, estos puntos difícilmente se van a ajustar a esa línea recta. Entonces más o menos es algo contrario a lo que pasa con la prueba de normalidad. Aquí los puntos no se tienen que alinear con una línea recta. Entre menos se alineen esos puntos, va a querer decir que las respuestas son independientes, y eso nos ayuda a validar el modelo. Entonces, aquí, digamos, a ojo de buen cubero, las pruebas de normalidad, de igualdad de varianzas y de independencia se cumplen. Entonces el modelo es válido. Vamos ahora a realizar la comparación de medias. Vamos al menú Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General y Comparaciones. Comparaciones de medias. Profundidad, velocidad, y también vamos a marcar que nos establezca las comparaciones para la interacción profundidad-velocidad. Bueno, aquí tenemos diferentes métodos de comparación: Tukey, Fisher, Bonferroni y Sidak. Todos estos métodos comparan los niveles por parejas. ¿En qué son distintos estos métodos, o cuándo aplicar uno o cuándo es bueno aplicar uno en específico para un determinado tipo de problema? En realidad no hay una regla, digamos, a seguir. Vamos a decir solamente que son distintas metodologías. Si ustedes quieren conocer más a detalle a qué significan estas metodologías, aquí en el menú ayuda tendrían que darle para que lo redigiera a la página de internet de Minitab, y ahí les especifica a qué se refiere en específico cada uno de estos métodos. Pero vamos a decir que de manera... Bueno, pero ya nosotros sabemos cuándo aplicar en específico alguno de estos, ¿no? Características tiene cada uno de estos 4 diferentes métodos. Que ya habíamos dicho que generalmente el de Tukey y el de Fisher son los que más normalmente son los que se emplean, ¿no? Entonces ahí no sé con qué método se haga, con el de Tukey. Y nada más que, a diferencia de las pruebas anteriores, aquí ya tenemos la comparación de la interacción. Entonces vamos a ver si nos las da en esta prueba, o tenemos que hacer algo adicional. Yo no me acuerdo aquí, pero en el video se mostrará. Está establecido para los dos factores y la interacción. Vamos a darle en aceptar. Y aquí nos va a decir qué niveles de los factores son iguales o diferentes. Bueno. Para el factor profundidad, los niveles que son diferentes son los que aquí no contienen cero. ¿Cuáles son? De punto 21.15, punto 24.15,
punto 21, punto 18, punto 24, punto 18. ¿Cuáles son más diferentes? Los que están más alejados de esta línea verde. Punto 24 y punto 15. Que precisamente son los extremos, los niveles extremos, el nivel 1 y el nivel 4, me parece, sí, el nivel 4. Después, para el factor velocidad, todos los niveles son diferentes entre sí. ¿Cuáles son más diferentes? También los de los extremos, punto 20 y punto 30. Aquí lo tenemos. ¿Por qué son más diferentes? Porque este intervalo está más alejado de la línea verde. De aquí estos límites, estos niveles, al estar más cercanos a la línea cero, son menos diferentes. Aunque son diferentes a un 95% de nivel de confianza respecto a la prueba de comparaciones de medias de Tukey. Bueno, pero hasta aquí no nos dice qué combinación de los niveles es la adecuada, o la que nos llevaría, en este caso, a tener una respuesta media menor. Entonces, podemos hacer varias cosas. Una de ellas es, primero, establecer una gráfica de intervalos o un análisis de medias. Vamos a hacer estas dos pruebas. Bueno, este análisis de medias nos va a dar información similar a la que acabamos de ver en la prueba de Tukey. Nada más que aquí está limitado a dos factores. Y me parece que aquí sí da información sobre la interacción. Nos dice si la interacción es igual o diferente para cada uno de sus niveles. Entonces vamos a ver, sí es algo que no hemos hecho nunca en anteriores análisis, entonces vamos a repetirlo. Es en el menú de estadísticas ANOVA y análisis de medias. Las dos pruebas. Pero les digo, esta prueba nada más la van a poder hacer solamente con dos factores. Si hay más factores, pues no se va a poder realizar. Aquí tenemos, bueno, este análisis de medias solamente nos sirve cuando tenemos dos factores solamente. Aquí tenemos dos factores, entonces nos sirve respuesta gramos, factor 1, profundidad, y factor 2, velocidad. Nivel de significancia 5% y vamos a darle a aceptar. Bueno. Aquí también nos da el gráfico para los efectos, o bueno, para en este caso un solo efecto. Como nosotros buscamos que la respuesta media se minimice, es decir, buscamos la combinación de niveles de los factores que nos den la respuesta media menor, vemos que aquí que profundidad a su nivel de punto 15 nos da una respuesta de 84.77. A nivel de punto 18 nos da una respuesta un poco mayor, así sucesivamente. Bueno, de aquí como buscamos minimizar, entonces para el factor profundidad, lo ideal en este caso sería manejarlo a un nivel de punto 15. Para el factor de velocidad también, si tenemos una velocidad de punto 20, nos da una respuesta de 81.58. Manejar una velocidad de 25 nos da un valor mayor de 97.58, y al establecerlo en un nivel de punto 30 nos da un valor de punto 30. Entonces, como buscamos que la respuesta sea la mínima,
el factor velocidad sería adecuado correrlo a un nivel de 0.20. Entonces aquí ya tenemos un indicio de qué combinación de niveles es la que nos conviene. El factor A, manejarlo a una profundidad de 0.15 y el factor velocidad a un nivel de velocidad de 0.20. Y Les comentaba que estas gráficas también nos están diciendo lo mismo que las pruebas de comparaciones de medias, ¿cierto? Lo vamos a verificar. Tiene que ver con esos puntos, bueno, esos cuadros rojos y puntos azules. Lo voy a copiar por acá para regresar a las gráficas de comparaciones de medias. Ahí. Entonces, a ver, lo voy a hacer más pequeñito. Bueno, aquí a diferencia de estas comparaciones que se hacen por parejas, aquí nos está diciendo los cuadros rojos nos indican aquellos niveles que son diferentes entre sí. Entonces, punto 15 y punto 18 son diferentes entre sí. Ujú. Bueno, pero no coincide con lo que tenemos acá, ¿verdad? Es profundidad, sí. Aquí punto 21. No, no, estoy mal. Esta gráfica simplemente nos da el efecto por cada factor. Entonces, no se relaciona con estas pruebas de comparaciones de medios. No se relaciona con esas, simplemente aquí nos está diciendo el efecto positivo o negativo que tiene cada nivel del factor en la respuesta, en la variable de respuesta. Entonces, los niveles para este factor de profundidad punto 15 y punto 18 afectan negativamente a la variable de respuesta, en tanto que punto 21 y punto 24 lo afectan de manera positiva. Y acá con el factor de velocidad, el nivel de punto 20 lo afecta negativamente y el nivel de punto 25 y punto 30 aumentan positivamente a la variable de respuesta. Entonces, repito, estas gráficas no, si bien son complementarias a las gráficas de comparaciones de medias, sí dan información diferente. Dan información diferente porque aquí solamente se ven los efectos. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Hasta ahí tendrían alguna pregunta o duda? No, profe. Y bueno, la otra gráfica interesante es la de efectos, pero por interacción. Entonces, vamos a ver qué significa. la combinación de niveles de los factores que nos den al caso un solo efecto. Bueno, aquí también nos da el gráfico para los efectos, o bueno, para en este caso un solo efecto. Como nosotros buscamos que la respuesta media se minimice, es decir, buscamos la combinación de niveles de los factores que nos den la respuesta media menor, vemos que aquí que profundidad a su nivel de punto 15 nos da una respuesta de 84.77. A nivel de punto 18 nos da una respuesta un poco mayor, así sucesivamente. Bueno, de aquí como buscamos minimizar, entonces para el factor profundidad, lo ideal en este caso sería manejarlo a un nivel de punto 15. Para el factor de velocidad también, si
tenemos una velocidad de 0.20, nos da una respuesta de 81.58. Al manejar una velocidad de 25 nos da un valor mayor de 97.58 y al establecerlo en un nivel de 0.30 nos da un valor de 0.30. Entonces, como buscamos que la respuesta sea la mínima, el factor velocidad sería adecuado correrlo a un nivel de 0.20. Entonces aquí ya tenemos un indicio de qué combinación de niveles es la que nos conviene. El factor A, manejarlo a una profundidad de 0.15 y el factor velocidad a un nivel de velocidad de 0.20. Y la interacción que nos marca aquí. Nos conviene lo más pequeño, entonces lo más pequeño es esto de acá. Y precisamente coincide con manejar la velocidad a 0.20 y la profundidad a 0.15. Si lo que más nos conveniera fuese lo mayor, pues sería lo contrario, sería este valor con este valor y correspondería este valor de acá. Bueno, otra gráfica que nos puede ayudar. Bueno, entonces aquí se preguntarán qué cosas entonces significan los puntos, bueno, los cuadros rojos y los círculos azules. Bueno, vamos a regresar al pizarrón para esa diferencia, bueno, esos significados para esos puntos rojos y azules. Aquí esta gráfica se refiere al análisis de medias. Y Minitab lo llama ANOM, así, análisis de medias por sus siglas en inglés. Y bueno, básicamente en ese gráfico que se está comparando. Aquí se prueban si las medias niveles de los factores son iguales o diferentes a una media global o general. Eso es lo que hace, lo que vemos en esa gráfica, en la gráfica de análisis de medias. Y bueno, y entonces, ¿qué vemos en la gráfica, en las pruebas de Tukey, en las pruebas de Fisher, en todas esas? Comparaciones de medias. Lo mismo, se prueban si las medias de los niveles de los factores son iguales o diferentes, pero ya no respecto a una media global o general. Sino entre sí, si las medias de los niveles de los o diferentes entre sí. Entonces, como les decía, esta prueba del análisis de medias es complementaria a la de comparaciones de medias. Sí se ven cosas diferentes en ambas pruebas. Y ahí tenemos la diferencia. Bueno, vamos a regresar a la gráfica para entonces decir aquí qué significan esos puntos rojos y azules. Los puntos rojos, los cuadros rojos indicarán las medias para los niveles de factores en cuestión que son diferentes a la media general. Entonces aquí el nivel del factor profundidad 0.15, ese nivel es diferente a la media
general. El nivel que sí es igual respecto a su media, en comparación a la media general, es el que tiene aquí el nivel de punto 21. El resto son diferentes. El nivel punto 15, el punto 18 y el punto 24. Esos niveles son diferentes respecto a la media general. Y acá pues todos los niveles son diferentes respecto a la media general. Entonces aquí también se puede ver de cierta forma qué factor es el que tiene más efecto. Sería este de velocidad. Y ahora acá, en esta gráfica de efectos para la interacción, aquí los puntos azules indican que entre esos niveles, porque aquí estamos comparando finalmente los niveles de profundidad y velocidad, no hay interacción. Entonces, entre la profundidad de punto 15 y las velocidades de punto 20, punto 25 y punto 30 no hay interacción por los puntos azules que se ven ahí. También pasa lo mismo con el nivel de profundidad de punto 18 y las diferentes velocidades. Con punto 20, con punto 25 y con punto 30 tampoco hay interacción. Tampoco acá hay interacción. En donde sí hay interacción es en el nivel de profundidad 24 y en el nivel de velocidad 20, por este punto rojo que tenemos ahí. Entonces, eso está indicando que la respuesta, cuando combinamos esos niveles, se ve afectada por esa interacción. Aquí en este caso, pues la respuesta aumenta, aumenta de forma significativa. Entonces, lo que vemos en esta gráfica se tendría que complementar con la gráfica de interacciones, que esa no sé si la obtuvimos en el ejemplo anterior. ¿La obtuvimos o no? No, profe. No, creo que en este ejemplo tampoco se obtiene, pero vamos a obtenerla de una vez para ya cerrar eso de las interacciones para este ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ahora dónde quedaron los datos. Se los puse ahí en el chat. O a ver si los tiene alguien que me los pase. Porque aquí el chat de la reunión es la del miércoles y se los pasé en la del lunes, ¿no? O no sé qué sesión fue. A ver si no los busco. Creo que ya los mandaron, ¿no? Bueno, ya los encontré aquí también. Son estos, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos que colocar la interacción, ¿verdad? Entonces, para que se nos habiliten las otras pruebas necesitamos necesariamente hacer el ANOVA. Que hicimos el análisis de medias también, la respuesta es Y. Es la gráfica de que estábamos viendo hace ratito. Y aquí
Bueno, aquí habíamos dicho que voy a hacerlo un poquito más grande. Habíamos mencionado que seguramente el efecto B, bueno, el efecto del factor B iba a ser mayor que el efecto del factor A, porque aquí pues todos los puntos salen un poco más, ¿no? Bueno, salen. Y acá para el otro factor, para el A, este, un punto pues no sale de esa. Estos límites se les llaman límites de decisión. Estos límites que vemos aquí. Bueno, pero acá ya vemos que son más o menos pues iguales, ¿no? Aquí en esta gráfica es la que venía en el examen, determinamos cuáles de los factores o qué factor es el que tiene más efecto en la variable de respuesta. Entonces el que tiene más efecto es el que aparece de manera más vertical o aparece más extendido de forma vertical. Y sí parece que es el B, ¿no? El B porque va desde 81, 58 hasta 103. Y este va en un intervalo un poquito más corto, ¿no? De 84 a 104. Bueno, pero los dos vemos que sí tienen efecto, ¿no? ¿Cuándo diríamos que no tendrán mucho efecto? Pues cuando aparecieran de forma horizontal, más o menos de forma horizontal. Y bueno, acá la otra gráfica, la de interacciones. Entonces, decimos que va a haber interacción cuando estas líneas se crucen. Aquí ninguna se cruzan. Entonces, podemos decir que no hay interacción. No hay interacción. Y acaso la más cercana sería aquí entre estos dos, ¿no? Que correspondería al, al nivel 30 del factor B con con el nivel de punto 18 del factor A, que correspondería acá. Bueno, punto 18 con todos los diferentes niveles del factor B, correspondería a estos puntos. Pero allí los que más se aproximan, los que más cerca están, pues son punto 25 y punto 30. Pero aún así no hay interacción. Entonces se contradice con lo que tenemos acá, ¿no? Acá nos dice que si hay interacción con el nivel del factor A de punto 24 y con el nivel del factor B de punto 20. Es decir, tendría que, si el resultado de esta gráfica coincidiera con el de acá, aquí el factor A punto 24 y el factor B en punto 20, aquí tendría que haber un cruce en algunos de estos puntos, pero pues no lo hay. Entonces, finalmente, ¿a cuál le vamos a hacer más caso? ¿A este o a este? Le tenemos que hacer más caso a este gráfico porque aquí el análisis lo hace respecto a las medias ajustadas. Es decir, la comparación la hace en relación al análisis de varianza. Y acá la comparación, como habíamos dicho, la hace en relación a una media global, a una media general. Entonces, la mayoría de los casos los resultados de ambas gráficas pues van a coincidir, pero en otros no. Entonces, un análisis completo quedaría en decir que en el análisis de medias los efectos para los niveles punto 24 para el factor A y punto 20 para el factor B, en esos niveles sí hay interacción, pero atendiendo a los resultados del análisis de medias. Y entendiendo que el análisis de medias hace la comparación de los niveles de los factores respecto a una media general o global. Y acá
la comparación la hace en relación a las medias ajustadas. Es decir, toma en consideración los resultados del análisis de varianza. Entonces acá vemos que no hay interacción entre los factores, por lo tanto, el nivel de ningún factor afecta la respuesta dada por el nivel de otro factor. Entonces, cuando les digo no hay interacción, los factores los podemos tomar de manera separada. No habría problema en considerarlos de forma separada. Y también su combinación pues no va a tener un efecto distinto si utilizamos o analizamos los factores de forma separada o individual. Ya si hubiera aquí interacción, entonces sería otra cosa. Bueno, ¿hasta ahí tendrán alguna pregunta? No, profe, creo que no. Entonces vamos a regresar al pizarrón para colocar esa información que acabamos de decir. Entonces, para las gráficas de interacciones, tenemos dos maneras de realizarlas. Que básicamente se desprenderían de estos análisis, del análisis de medias y como decía el otro, las interacciones para medias ajustadas. Entonces aquí la interacción se hace en torno a una media general en el análisis de medias, y en las interacciones para medias ajustadas vamos a decir que se toma en consideración los resultados de la NOVA. Entonces para sus análisis pues es opcional el hacer ambos, o si no lo más recomendable pues es simplemente hacer el que se obtiene con la gráfica de interacciones, de acá, y ya si ustedes quieren hacer un análisis más profundo, entonces tendrían que hacer esta otra gráfica, el análisis de medias. Entonces esto pues nada más se mencionó a manera de por si en alguna circunstancia o en algún momento tienen que hacer un análisis más profundo, pues tienen esta otra herramienta, ¿no? Pero ustedes nada más en sus ejercicios, en lo que se les pida, si quieren nada más quedarse con esta, bueno, la otra gráfica ya donde la dejé, ya con esa sería suficiente para definir si hay interacción o no, que aquí vemos que no hay interacción para esos dos factores. ¿Por qué no hay interacción? Pues porque las líneas en ningún punto se cruzan. Bueno, entonces, y también acá quedaría mejor esta parte de acá. Igual si quieren hacer las comparaciones de medias de ambas formas, es opcional, pero
Si quieren seguir nada más lo que hemos hecho hasta el momento de hacer alguna de estas pruebas, es correcto también. O pueden optar por hacer el análisis de medias también, ya para tener un análisis más detallado. Bueno, entonces vamos a seguir ya con la parte final, que es lo que falta. Una gráfica de intervalos para determinar qué nivel de cada factor es el que más nos conviene, ¿no? Que aquí estamos en el entendido de que menor es mejor. Ya la respuesta para los factores es la adecuada, es la gráfica de intervalos. Entonces aquí vamos a hacer una gráfica con grupos, variables gráficas, sería la respuesta aquí, y variables categóricas los factores que tengamos. Aquí no se van a graficar las interacciones, no es posible graficarlas, aceptar. Y más o menos se va a observar una gráfica un poco parecida a la anterior, en donde vamos a ver que lo que más nos conviene es lo mínimo. Entonces, lo mínimo se observa con esta gráfica, que corresponde a la velocidad de 20 y profundidad de 15. Por ejemplo, la combinación de 20 con 24, el mínimo nos da una media de 99 con un intervalo del 89.62 al 109.70 gramos. Bueno, si nosotros buscáramos maximizar, entonces, aunque al parecer la combinación que nos da el máximo pudiera ser esta de acá. Es decir, velocidad .30 y profundidad .24. Una prueba adicional para establecer de manera más contundente qué combinación de factores son las que nos llevarían a una respuesta más conveniente es la prueba de optimizador de respuesta. Entonces, Bueno, también antes de pasar a esa prueba, que también es nueva, y es y esa sí la tendríamos que hacer, o la tendríamos que incluir en nuestro análisis. Nada más quiero mencionar acá lo que obtuvimos también. Bueno, ahí de esa gráfica ya vimos que no hay interacción. Y en esta gráfica de efectos también aquí podemos ver qué combinación es la que más nos conviene, ¿no? Aquí tenemos el factor B en su nivel de .20 y el factor A en su nivel de .15, que corresponde, o es ahí sí coincide con lo que vimos en la gráfica de intervalos que sacamos, ¿no? ¿Dónde la pusimos? Acá está. Aquí en la gráfica de intervalos también se ve que el nivel de profundidad de .15 y el nivel de velocidad de .20 da la menor respuesta media. Ahí sí coincide. Bueno, ya faltaría ver si si esa combinación es igual a la de las otras diferentes combinaciones, ¿no? Para ver si podemos en un momento determinado decir que podemos utilizar más de una combinación. Entonces ahí tendríamos que hacer, ya vimos que hasta aquí vemos que la combinación que parece la más adecuada es la de .20 y .15. Pero ahora habría que ver si esos niveles acá con estas gráficas son iguales o diferentes respecto a los otros, para tener el análisis completo. Entonces les decía lo
que sí tenemos que incluir en nuestro análisis a fuerzas es lo siguiente. Es el optimizador de respuesta. Porque ya básicamente al hacer esta prueba ya nos va a decir en automático, y ya sin tener que realizar las comparaciones con las otras gráficas, qué combinación es la que más nos conviene. Entonces aquí sí ya vamos a establecer de forma definitiva qué combinación es la que más nos conviene. Entonces vamos a ver cómo se hace en el menú estadísticas ANOVA modelo lineal general, y el icono que tiene una estrellita, y seleccionaríamos ese menú, optimizador de respuesta. Una o más respuestas ajustadas. Entonces vamos aquí. Aquí ya en automático detecta que la respuesta es la variable de respuesta que está dada en gramos. Meta será minimizar un valor nominal u objetivo, o maximizar, en este caso minimizar. Vamos acá. Aquí no le movemos nada. Bueno, aquí. El factor profundidad va de un valor de un nivel inferior de 0.15 hasta 0.24, y el factor velocidad va desde un nivel de punto inferior de 0.2 hasta 0.3. 95% de confianza y un ensayo bilateral. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, eso no lo marcamos, a ver qué nos da. Y aquí está marcado factor A, factor B y la interacción. Vamos a aceptar. Entonces tenemos esta gráfica. Y aquí sí ya claramente en rojo nos establece qué combinación es la adecuada de acuerdo a nuestro objetivo, que es minimizar. Entonces, profundidad a 0.15 y velocidad a 0.2. Eso nos estaría dando una respuesta media de 66, es decir, 66 gramos. Esta respuesta entonces corresponde, digamos, a este punto de la gráfica. Con este otro punto de la gráfica correspondería a otra combinación. Por ejemplo, aquí podemos marcar otra combinación, por ejemplo, punto 18. Y ya correspondería ahora a esta combinación entre estos dos puntos, y tendremos aquí una respuesta de 73. Ya va aumentando, como vemos. Bueno, punto 24 pues va a aumentar aún más, ya será ahora este otro punto de acá. Tendremos ahora una respuesta de 99. Bueno, de esta forma ya podemos estar estableciendo con un 95% de confianza que nuestra combinación adecuada de los niveles es de aquí era punto 15, aceptar. Aquí era punto 15. Es para el factor profundidad punto 15 y para el factor velocidad punto 20, y se tendrá una respuesta media de 66. Esto con un 95% de confianza. Bueno, sí, ¿vieron cómo fue? Ahorita lo hacemos otra vez. Entonces, ese optimizador de respuesta pues está también dando la misma información, o estaría también complementando la información que obtuvimos en el gráfico bueno, en este gráfico incluso, en el gráfico de efectos, y también en el gráfico el intervalo perdón, la gráfica de intervalos. Aquí donde la puse ya no aparece. No sé dónde la puse. Es que aquí no la he obtenido, ¿verdad? Aquí no la he obtenido. Se obtuvo en el video, pero aquí no.
Bueno, entonces para sacar ese optimizador de respuestas en el menú estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y optimizador de respuesta. Entonces ahí debemos de colocar una meta, minimizar, maximizar o un valor nominal. Entonces, si nuestro objetivo fuera un valor nominal, aquí lo tendríamos que poner. Por ejemplo, si quisiéramos tener un desgaste de, no sé, de 80 gramos, entonces aquí le pondríamos 80 gramos. Pero no es el caso en este ejemplo, entonces vamos a minimizar. Ahí no le movíamos nada. Aquí tampoco. Aquí nada más nos está diciendo los límites inferior y superior para cada uno de los factores respecto a los niveles. El factor A va desde los niveles de punto 15 a punto 24. El factor B va desde los niveles de punto 2 hasta punto 3. Y eso lo podemos modificar, ¿no? También aquí, pues nada más ahí está. Ahí todo está marcado. Bueno, ahí tampoco le damos a que almacene nada. Y aquí sí es importante que esté considerando la interacción. Si ustedes anteriormente en el modelo no definieron la interacción, aquí no les va a aparecer. Entonces, previamente tenían, al hacer el ANOVA, tienen que establecer que entre los factores debe de haber interacción, porque si no, no se estaría considerando en el optimizador. Entonces se le da a aceptar y ya. Bueno, y en esta versión de Minitab ya hasta aparece este menú. A ver, para qué funciona. Ujú. Bueno, entonces, repetimos lo que se mencionó en el video. Aquí de acuerdo a nuestro objetivo, que era minimizar, es decir, menor es mejor, la combinación óptima sería tener el factor A en su nivel de punto 15 y el factor B en su nivel de punto 2. Y eso nos estaría dando una respuesta media, aquí dice de 66. Y este valor de D, pero ahorita les busco qué significa porque ya no me acuerdo. Bueno, ese valor de D, si ven cuando en el video cuando colocábamos otra diferente combinación, ese valor de D iba disminuyendo. Por ejemplo, en lugar de 15 para el factorial vamos a poner 18. Y este valor de D va disminuyendo conforme nos vamos alejando de nuestro objetivo, ¿no? Vamos a cambiarlo, ahora vamos a ponerlo más alejado incluso. Entonces ese valor de D va disminuyendo respecto a cómo nos vamos alejando de nuestro objetivo. Bueno, allí que con esa combinación entonces tendríamos una respuesta media de 99. Ya no sería una respuesta deseable para lo que buscamos. Entonces déjenme buscarles qué significa este valor de D. Ujú. Este valor de D, Minitab lo llama deseabilidad compuesta. Y entre más se acerque a uno, va a decir que los resultados van a ser más favorables respecto a lo que estemos buscando, ya sea maximizar o minimizar. Entonces, esta D
Les digo, Minitab lo llama valor de deseabilidad compuesta. Y entre más cercano a uno esté, va a querer decir que los resultados van a estar más, van a ser más favorables respecto al objetivo que busquemos. Entonces, si regresamos a nuestra configuración óptima, que era de factora en punto 15, el factor en su nivel de punto 15 y el factor B en su nivel de punto 2, allí nuestro, ¿cómo le llamamos? Nuestro valor de deseabilidad es de punto 88. Entonces eso indica que esta configuración, o sea que esta combinación va a ser efectiva en un 88.8%. O sea que a lo mejor si corremos 100 veces esta combinación, en 88 de 100 veces estaremos obteniendo efectivamente la respuesta menor, la respuesta más pequeña. Entonces este se llama valor de deseabilidad, y entre más cercano a uno esté, va a querer decir que esa combinación que nosotros coloquemos aquí va a estar más acertada respecto a la realidad. Bueno, pues ya terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, No entonces falta nada. ahí nos está diciendo que elijamos la opción la menor, ¿no? Porque dice que el menor es mejor. Entonces ahí ya había dicho que era 15 con 0.15 con 0.2 y es la que nos da el valor de igual a 66. Ajá. Y Profesor, ajá, perdón. adelante. Adelante, adelante. Entonces, en la serie 9 se podría contestar con el optimizador de respuesta, determinar cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Ajá. Sí, ya la siguiente clase hacemos un resumen de qué es lo que tendríamos que hacer y cuáles serían las pruebas opcionales y cuáles sí tendrán que ir a fuerza, ¿no? Ah, ok, profe. Y Muchas hacemos gracias. ese resumen en la siguiente sesión, porque ahorita ya es hora. Bueno, entonces, ¿alguien más? Si no, pues aquí le cortamos y seguimos el viernes. El viernes ya terminaríamos, ¿no? Nos falta un último, pero ese no sé cuánto dure, a ver. Bueno, dura 22 minutos, pero creo que aquí ya se hace todo completo. Y si no se hace completo, pues ya nosotros lo completamos. Bueno, entonces pues le seguimos el viernes y ya no hay nada más. Que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.